ainda estabas con conciencia, estaba pensando en hacer alguna porquería, y después vino un derrame cerebral, en fin, lo que fuese, el Padre puede ir e incluso hasta darte la extrema unción y todo, pero si tu conciencia, cuando tú eras consciente de tu estado de alma, no te arrepentías de tu modus vivendi, eso no te borra los pecados. A veces, cuando nos dicen, Padre, venga a dar la extrema unción a mi avó, ok, vamos, pero si cuántas veces están las personas ya sin conciencia, sin nada, no pueden hablar nada, etcétera, uno le da, pensando que tal vez habrá hecho un acto de arrepentimiento de sus asneras, etcétera, pero, y eso fue así. ¿Quién puede poner la mano en el fuego de que tú vas a estar a pensar en hacer asneras hasta el último momento y Dios te va a perdonar 2 segundos antes de morir? No es tan fácil. Generalmente se muere como se ha vivido. Eso grábenselo. Casos excepcionales, San Dimas, por ejemplo, el buen ladrón que se robó la salvación a último momento, pero son contados con los dedos de una mano esos casos. Son casos muy especiales. Entonces, normalmente se muere como se ha vivido. O sea, entonces debemos procurar cómo hemos vivido y bueno, procurando salvar el alma. Si vivimos procurando salvar el alma y vamos a hacer las cosas lo más prolijas y lo más de acuerdo a lo que Dios manda, entonces meditemos siempre esto. Por ejemplo, un ejercicio que podemos hacer, si llegamos al domingo, ok, el domingo te santificas el domingo, rezas tu rosario, etc. Y le pide, Dios mío, si llego al otro domingo, que sea en gracia de Dios y arrepentido de todas mis tonterías. Y así, de domingo a domingo, renovar el deseo de alcanzar la salvación. Entonces, porque creo que es San Alfonso que dice, ¿cómo Dios te puede dar buceo si tú no lo deseaste? Claro, yo estoy acá en el mundo y lo único que deseo son los placeres, irme de feria, comprarme tal cosa, hacer tal otra. Pero si no estoy pensando nunca en cómo alcanzar buceo, Dios te va a dar lo que no quisiste, lo que no deseaste. No, tú deseaste las cosas del mundo, ok, pronto, capaz que te las da. Pero si no has pensado en las cosas eternas, en las cosas del Espíritu, difícilmente te lo dé. Siempre me lembraba el otro día una palestra, creo que la conté en algún retiro espiritual. Cuando estábamos todavía en el seminario, tuvimos la visita de un sacerdote italiano que era famoso por las pregaciones que tenía. Era un padre con muy jeito para pregar retiros. Y él contaba una historia muy interesante. Y dice, según él, era una historia verídica. La historia era de un personaje, un grupo de amigos que se dedicaban a amaestrar falcões. No sé cómo le llaman esta cosa en portugués. Adestrar. Adiestrar. Pero adiestrar falcões. En español es cetrero. Falcões. Bueno. Entonces, estaban estos grupos de amigos que querían, uno de ellos había visto por largas vistas, en un barranco muy alto, en una roca muy alta, había un buraco y donde una águila había puesto su niño. Y había visto que habían nacido los filhotes de la águila. Y claro, para adiestrar falcones o estas aves de rapiña, tienes que tomarla de miudo, porque si no, si se los tomas de grande es muy difícil. Entonces dijeron, mira, he descubierto un nido de águila
vamos a tomar los filiotes y los así adiestramos y nos ganamos un buen dinero. Para que se dé una idea, un filiote de falcón, de águila, está arriba de los $3.000. ¿Y qué pasa con eso? ¿Para qué sirve? Es que hacen volar, una vez que los adiestran, los aeropuertos pagan un dinero, muy buen dinero, ¿eh? Para hacer volar un falcón o un águila una vez a la semana, una cosa así. Entonces hacen volar el águila en la zona del aeropuerto para que los pajaritos ven un águila o un falcón y van embora, no fican por ahí. Entonces, ¿y eso para qué sirve? Precisamente para que los aviones, cuando aterrizan o despegan, no chupen una pombiña, en fin, un pajarillo X, lo que fuese. Porque eso puede provocar accidentes graves. A limpiar las turbinas de los aviones es carísimo, en fin. Entonces, esta gente gana muy buen dinero con este cuento. Muy buen dinero. Entonces ya estaban ahí contentos los tres amigos. Creo que uno era de Vincenzo, José y Carlos. Carlos era el que había encontrado los filiotes. Entonces dijeron, mira, ustedes me bajan, vamos hasta la punta del barranco, y caía hacia precipicio, ¿no? Entonces estos dos eran hermanos. Y yo me bajo por una corda, tanto calcularon los metros, etcétera. Robo los filiotes del águila y ustedes me suben y pronto. Magnífico. El asunto es que yo no sé si saben cómo son las cordas que se usan para el alpinismo. Son varias cordas retorcidas. No es una sola corda, ¿no? Son varias cordas. Entonces, bueno, muy bien, el Carlos se baja y mientras él bajaba, los otros dos, Giuseppe y Vincenzo, decían, vamos, Carlos, vamos a ir al Caribe, vamos a comprarnos una Ferrari Tartarrosa. Y claro, el Carlos, estaba descendo y piensen, era tal profundidad que había nubes y él no conseguía ver dónde terminaba el buraco. En fin, y el viento. Claro, estar ahí pendurado y el viento que te meche, el Carlos ni siquiera quería olear al fondo porque, en fin, no le gustaba mucho, pero bueno, cuando consigue bajar hasta el lugar donde estaba el niño del águila, y estaban los 4 filiotes. ¡Oh, 4 filiotes! Más o menos empezó a hacer cálculo. Si los llegamos a vender, adiestramos 2, nos vendemos otros 2, va a hacer esto, podemos hacer aquello. Y los otros 2 amigos estaban un poco más en bajo, no veían a Carlos lo que estaba ahí frente al niño. Bueno, la cuestión es que llega al niño, el Carlos, y saca un saco y empieza a poner un filiote, ping, ping, en el saco, otro filiote. De repente, ¡pumba!, siento un golpe. ¿Cuál era? Es que la maya águila no gusta que le roben los filiotes. Entonces, la maya águila empezó a atacarlo, a picarlo. Y una águila lastima. Y claro, Carlos paró el trámite y llevaba una faca porque pensaba que tal vez la maya águila iba a aparecer en un momento. Y bueno, la cuestión es que el águila empezó a atacarlo y el Carlos con la faca empezó a defenderse y a golpearla al águila hasta que por fin el águila deixó muerta. Y Carlos estaba ahí todo preocupado, dice, bueno, ya maté esta porquería de águila que casi me mata, y que estaba pensando en estas cosas, bueno, voy a seguir guardando. Y cuando estaba por ya poner el último filiote dentro del saco, él siente un tirón. Y cuando oye la corda, él mismo con su faca, al defenderse, cortó parte de la corda. Y claro, la corda, por el peso del sujeto, iba cortándose de a poquito, tac, tac. Y Carlos, pongámonos en lugar de Carlos. Él escuchaba así que los amigos de arriba decían,
la testa rosa, vamos a hacer unas festas, testa rosa, Ferrari, Ferrari. Hasta que de repente los meninos estaban arriba, sienten que las cordas ya no tienen peso. Y acabó el carro. El carro con los filhotes de águila y todos los sueños que tenían. Bien, podemos ponernos en el lugar de Carlos. ¿Cuántas cordas queda a nossa corda? Porque ya hemos cortado muchas, tal vez. Entonces, no sabemos cuántas. Y no arriesguemos a decir, ainda tengo bastante tiempo. No. ¿Cuánta gente sale a trabajar un día y ya no vuelve a su casa? No lo ven más. ¿Cuánta gente? Entonces, hace poco, por ejemplo, murió un famoso narcotraficante mexicano, el Mencho, le decían. Entonces, precisamente en octubre estuve en México y estuve en la zona donde el personaje me decían que vivía. Y estábamos un poco mirando para todas partes porque era un personaje sumamente siniestro. Bueno, y al Menchu no podía estar dos días en la misma casa. Estaba continuamente cambiando de lugar para despistar cualquier... bueno, la cuestión es que dan con él y lo matan. El Mencho, yo creo que no se sabe si el dinero que tenía este hombre por el tema del narcotráfico, pero engrasado porque la mujer se da cuenta que están haciendo muchas besteras y tenían 2 hijos y la misma mujer lo cuenta, que ella no quería que los hijos hicieran las besteras que ellos estaban a hacer. Entonces se pone en contacto con un abogado de Norteamérica y bueno, ven cómo la mujer, cuando lo pescan al Menchu, la mujer no estaba, porque se había escapado con los hijos a Estados Unidos. Pero a lo que voy, ella contaba, por ejemplo, que tanto fugir de un lado al otro, tenían a veces que comer una lata de arvelias, así como, porque tenían el dinero para ir a los mejores restaurantes de París, pero por miedo a que los maten, estaban ahí comiendo porquerías, desconfiando de todos. Eso es vida. Uno dice, hay que ser imbécil. Podrían haber tenido, no sé, comprado las cosas que quisieran. ¿Y dónde está el Mencho ahora? ¿Dónde está? Cocinándose en el infierno. Un hombre además siniestro. Decían que a veces miraba a alguno de los suyos, de sus sicarios, y decía, este me está mirando mal, abajo. No. Y lo cargaban a él y a la familia. O sea, un hombre que mató calculan más de 3.000 personas. Fácil. En fin, cuando uno ve esas vidas, uno dice, ¿y esta gente para qué nació? ¿Qué estará pensando el Mencho en el infierno ahora? El Mencho estará pensar que podría haberme salvado simplemente con hacer las cosas bien. Y ya no tengo solución. ¿Hace cuánto está el Menchu en el infierno? Y desde ontem, porque va a ser y va a estar hasta cuándo, y hasta mientras Dios sea Dios. Mientras Dios sea Dios, va a estar en el infierno. ¿Valió la pena? Entonces, queridos fieles, tenemos tan poco tiempo, además pasa tan rápido todo. Hagamos el ejercicio de decirnos, ¿esto qué sirve para mi eternidad? ¿Esto qué sirve para mi vida eterna? Y no nos engañemos. Mañana ya puede ser nuestro último día. Entonces,
a vivirlo, a vivir bien, a vivir en gracia de Dios. Y si cometemos una estupidez, hacer un acto de contrición, por lo menos. De no estar pensando, voy a repetir de nuevo la estupidez. No. Entonces, queridos fieles, pidamos al querido San José, entre otras cosas, estamos en el mes de San José. San José es patroeiro de la boa morte, porque tuvo la gracia de morir asistido de nuestro Señor y de la Virgen. ¡Qué muerte! ¡Qué gloria! Entonces, pidamos al querido San José de que nos guarde de querer enamorarnos de lo temporal. Tenemos que enamorarnos de lo eterno, del cielo, de alcanzar a Dios. Lo demás se pasa, y se pasa muy rápido. Entonces, de que San José nos ayude a tener, yo digo siempre que la muerte es la maestra de lo esencial. Porque cuando uno medita en la muerte, uno se ciñe a lo esencial, no a las cosas pasajeras, no a las cosas que no tienen importancia. Entonces, que San José nos alcance esa gracia de tener cuidado de lo esencial, de lo eterno, y así un día poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Ave María Purísima.